La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Paulina Gutiérrez. Ella es oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19. Paulina, gracias por acompañarnos. Te saludamos Marcela Pámanes, Leonor Gómez y un servidor Juan Ceballos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Paulina, bueno, pues para que compartas con el auditorio cuál es la postura de este organismo defensor de los periodistas, Artículo 19, en torno al presunto espionaje telefónico por parte del gobierno federal, que fue denunciado por New York Times y del que ayer se dio una rueda de prensa para presentar este informe: Gobierno espía, vigilancia sistemática, periodistas y defensores de derechos humanos en México. Sí, muchas gracias. Mira, permítanme compartirles que, en efecto, la nota del New York Times es una parte complementaria del informe que presentamos ayer las tres organizaciones en la rueda de prensa. Sí. Los hechos como tal se pueden desprender tres elementos, ¿no? O sea, hay pruebas específicas que ya fueron analizadas por un laboratorio en Toronto, de las cuales se puede confirmar que todos los casos, las 12 personas que se anuncian en ese informe y de las cuales habla el New York Times, recibieron mensajes específicamente de un software muy particular y sofisticado para poder tomar control y poder acceder a toda la información de los celulares de estas personas. Lo menciono porque desde el día ya de ayer ha habido muchas notas diciendo que por qué el New York Times publica eso sin pruebas, ¿no? Y lo que me parece importante agregar es que sí hay pruebas muy contundentes y sólidas para que pudiéramos, tanto las organizaciones como el medio periodístico, afirmarlo, ¿no? Y para nosotros, y R3D, Social Peak y Citizen Lab como tal, que son las organizaciones involucradas en este informe, nos parece muy grave, no solamente porque se trata de un software utilizado ilegalmente, sino porque la manera en la que operan y quien lo esté operando, pues potencialmente es autoridad que tiene una facultad legal y una capacidad económica y técnica para poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la gravedad. ¿Y por qué este tipo de software? Internacionalmente, la empresa que lo desarrolla lo ha dicho públicamente y lo reitera cada vez que se le pregunta sobre este tipo de casos, que ellos únicamente comercializan con gobiernos. Y la condición para poder comercializarlo con gobiernos, pues es que únicamente se utilice para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Entonces, aquí hay muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿de qué manera se ha adquirido? Hay pruebas públicas sobre la adquisición por parte del gobierno mexicano, pero ¿cuál es la razón para hacerlo contra periodistas, contra defensores de derechos humanos y contra activistas, ¿no? Entonces, para nosotros comienza a ser la muestra de una práctica sistemática, porque tenemos actores de diferente perfil involucrados en casos de interés público, información publicada por periodistas y personas que acompañan la investigación de casos de graves violaciones de derechos humanos en México. Ahora, Paulina, la pregunta sería ¿cuántos más? ¿Sí? Es decir, ya se tiene conocimiento de estos casos que se especificaron el día de ayer en la rueda de prensa. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que no sean los únicos. Sí, por supuesto. Esta es una documentación inicial que hicimos las organizaciones a partir de un caso que fue publicado el año pasado del periodista de Aristegui Noticias y este año en febrero sobre los tres activistas por el derecho a la salud, ¿no? A raíz de estos casos es que se nos acercaron las personas que están en esta lista de objetivos que recibieron los mensajes, ¿no? Nosotros estamos seguros de que hay muchos otros casos. Y yo no sé, con estas pruebas que son tan sólidas plasmadas en el informe y en la nota, yo no sé qué es lo que tenemos que esperar, ¿no? O sea, que haya cuántos casos para que podamos en realidad recibir una respuesta efectiva por parte del Estado. Porque además de esto que se documenta de el gobierno federal, bueno, hay que recordar que el año pasado se supo de programas espías también comprados por gobiernos estatales. ¿Tienen ustedes información al respecto? Sí, esa información ha circulado y nuestra postura, y en realidad creo que conforme a los estándares internacionales y las facultades legales en México, los estados no tienen esa capacidad ni para utilizarlo en su momento cuando lo adquirieron,
ni para adquirirlo, ¿no? O sea, esa compra fue ilegal en su momento. Entonces, tampoco ha habido respuestas al respecto, ¿no? ¿Y qué opinión perdón, adelante. No, dime. ¿Y qué opinión te merece la rotunda y categórica negativa del presidente Enrique Peña Nieto a este presunto espionaje por parte del gobierno federal y el exhorto que hace a los que se sienten aludidos a que presenten una denuncia? Bueno, a mí me parece la respuesta que hubo ayer, ¿no? Respecto a, en primera, bueno, se la dirigieron al medio y no a la sociedad, ¿no? Me parece que la respuesta la requerimos de este lado también, y donde se habla de que no hay pruebas, pero no hay negación de la práctica, no hay una respuesta en la que ellos puedan dar explicaciones sobre las notas como tal, ¿sí? O sea, hay muchos elementos en la nota, como en el informe, que tienen que responderse. Entonces, decir que no hay pruebas me parece que es solamente una manera de continuar rechazando o tener una falta de reconocimiento a una problemática que sí está sucediendo, ¿no? Entonces, por eso nosotros, a partir desde ayer y el día de hoy tenemos pensado comenzar a insistir en que es real, que existe, y que creo que es algo que tendría que preocuparnos a todos, ¿no? Estos son casos que se convierten en emblemas, pues, porque son periodistas y son defensores de derechos humanos, pero nos puede estar sucediendo a cualquier persona. Pero además no faltó el comentario si se consideraba como una ironía o un cinismo el hecho de que el gobierno federal llamara a las víctimas de espionaje a presentar su denuncia ante la PGR, cuando la PGR es la misma que presuntamente realizó este espionaje. Sí, por supuesto, pero de cualquier manera la PGR y cualquier instancia de investigación tiene el deber de investigarlo, efectivamente, ¿no? Entonces nosotros, el día de ayer se presentó también la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Entonces, también el hecho de pedir o exhortar a que las personas que hayan sido objeto de vigilancia o presuntamente hayan sido víctimas de estas prácticas, que vayan a la PGR y presenten eso ya está, ¿no? Me parece que la respuesta tendría que ir en otro sentido. ¿Qué tal, Paulina? Te saluda Leonor Gómez Barreiro. Hola, Leonor. Bueno, finalmente la organización Artículo 19 se encarga muchísimo de recibir pues cualquier acto de violencia en contra de un comunicador, de un periodista. ¿Están preparados para lo que puede suceder con respecto a las posibles denuncias de este mensaje, o cuál sería como el mecanismo para poder acercarse a ustedes en caso de que en las entidades este problema también se replique? Pues mira, más que preparadas o no las organizaciones, pues es un trabajo, este informe que ustedes, que se publicó ayer y la nota, es un trabajo de muchísimos meses, ¿no? Se trata de una documentación novedosa, se trata de una acción conjunta en donde muchas organizaciones tuvimos que involucrar, desde nuestras oficinas internacionales hasta las locales, que son R3D y SocialTIC. Porque este tipo de prácticas involucran muchas cosas, no es nada más una persona adquiriendo ilegalmente o espiando ilegalmente, sino que implica mucha capacidad económica, como lo mencionamos en el informe y en el comunicado, ¿no? Cerca de $77,000 costaría una infección. Entonces, ¿quién tiene esa capacidad? Entonces, hay una línea de documentación importante que tanto en Artículo, en R3D y SocialTIC tenemos ya muy establecida, ¿no? Entonces, si hay más casos y los recibimos, seguirá el mismo proceso de documentación y denuncia. Para nosotros es muy importante tener la confirmación técnica, por eso hablo de la complejidad. La confirmación técnica es algo que está suscribiendo y confirmando este laboratorio internacional en Canadá, que se especifican, o sea, todo su trabajo está específicamente dirigido a la comprobación de este tipo de software, de qué gobiernos están utilizando este tipo de software. Por eso los integramos dentro de esta documentación y de este informe.
Buenos días, Paulina. Marcela Pamanes te saluda. Para preguntarte algo, ¿hay inquietud por parte de los radioescuchas de que pudiéramos entender por qué los gobiernos no utilizan estos mismos programas de espías para poder saber exactamente qué hacen y cómo hacen los gobernadores, tanto que nos han hecho daño, tanto que nos han endeudado, y cómo ahí sí no se tocan el corazón para espiarlos? Deberían de espiarlos a ellos. ¿Esta práctica tendría que ser recurrente, Paulina? Pues en realidad creo que, los planteamientos que hace la audiencia me parecen muy válidos y por eso me parece importante seguir hablando de esto. Porque la respuesta no la estamos exigiendo nada más quienes estuvieron allá en la rueda de prensa y quienes están en el informe. Creo que la respuesta tiene que ser para todas las personas en este país que estamos teniendo información sobre actos de corrupción, sobre problemas de interés, sobre muchos otros asuntos que no permiten que ni la impunidad, ni el Estado de Derecho, ni muchas cosas avancen en este país. Entonces, al momento de la pregunta de si tendrían que estar espiando a gobernadores, etcétera, es bien importante tener en cuenta que para poder utilizar este tipo de softwares, que son facultades exclusivas de las autoridades, tiene que haber una investigación. De otra manera, no hay se está violando el principio de presunción de inocencia. Entonces, si queremos que se investiguen a los gobernadores, tenemos que tener a un Estado que esté dispuesto a investigar. ¿Qué tipo de reformas legales, Paulina, se tendrían que hacer como para regular las facultades de vigilancia que tiene el Estado? Hay propuestas muy específicas, ¿no? La ley Telecom en su momento estableció ciertas medidas un poco, más bien muy vagas y poco precisas. Hace poco la Suprema Corte resolvió un amparo respecto a la ley Telecom que ponía límites a quién podía tener esas facultades exclusivas de vigilancia, ¿no? El problema es que no llegó al fondo o al alcance de estas prácticas, se quedó únicamente en quién puede solicitar y llevar a cabo este tipo de prácticas solicitadas particularmente a las empresas, ¿no? De telecomunicaciones, cuando les piden tus registros, tus mensajes y todo lo que puedan tener sobre tu cuenta. Lo que creemos nosotros como organización y en conjunto con las otras organizaciones es que hay estándares muy fijos y muy fáciles de implementar en la ley, que son los controles judiciales efectivos, ¿no? La Corte lo mencionó, que cualquier tipo de práctica y solicitud para intervenir en comunicaciones o acceder a los datos necesita una orden judicial. Y esta orden judicial es algo que tendríamos que también estar pidiendo transparencia por parte de las autoridades como del Poder Judicial, ¿no? O sea, ¿cuántas son las que están autorizando? ¿Bajo qué criterios se están autorizando las intervenciones? Incluso en estos casos de vigilancia con software tan sofisticado, ¿cuáles fueron esas órdenes judiciales? Si sí existen, ¿qué es lo que persiguen? ¿Por qué hay una orden judicial que está permitiendo que se espíe a periodistas y defensores de derechos humanos, ¿no? Esa es una parte, el control judicial que es sumamente importante para que puedan evitar el abuso de las autoridades en el uso de estos softwares tan sofisticados. Claro. Hay otras partes que tienen que ver con la transparencia. Sí, la Ley General de Transparencia ya incluye obligaciones específicas en el tema, como transparentar las estadísticas específicas sobre cuántas solicitudes las autoridades hacen para realizar este tipo de prácticas, ¿no? Y hay muchos otros estándares que son como muy importantes exigir que se incluyan en la legislación y ponerle los controles necesarios tanto a las autoridades estatales como a las federales para que justamente haya un límite al uso abusivo de este tipo de facultades y prácticas. Pero lamentablemente todavía tenemos un marco jurídico vago en la materia, pero que eso no es razón para que haya un abuso como lo que está sucediendo. Claro. Pablo, déjame preguntarte nada más una cosa que tiene que ver con información que luego trasciende a manera de información que nunca es corroborada, pero que luego se queda ahí en el imaginario de una sociedad. Y estoy hablando específicamente de aquí del entorno lagunero, ¿no? Que siempre se ha dicho que puede haber quienes les gusta espiar y que entonces no nada más son los periodistas, sino también son los empresarios, o los líderes de opinión que en algún momento dado pudieran mover voluntades. Si hay la sospecha, ¿tendría que investigarse? Por supuesto, por lo menos nosotros como organización
no podemos realizar, y eso me parece que también lo tenemos muy claro, ¿no? Pero a veces es muy importante mencionar, nosotros como organizaciones lo que hacemos es documentar y dar pruebas fehacientes que le permitan a la autoridad por lo menos tomarlos en cuenta como indicios, ¿no? Indicios para poder iniciar una investigación. Entonces, toda la práctica que se haga de manera ilegal, sea quien se haga, o sea, yo me refiero específicamente a este tipo de software, ¿no? Porque el único que puede adquirirlo son los estados, son los gobiernos. Uh-huh. Entonces, si estamos hablando de otro tipo de prácticas, son violaciones de cualquier manera a la privacidad, ¿no? O sea, se tendrían que investigar y se tendrían que perseguir, porque si se están haciendo también los motivos y los fines son muy importantes, ¿no? O sea, en los últimos años es primordial y fundamental que reconozcamos que nuestro derecho a la privacidad es otro derecho humano fundamental para que nosotros podamos seguir ejerciendo nuestra libertad de expresión, podamos tener privacidad en nuestras comunicaciones cuando ya hay preceptos legales muy específicos que la protegen. Nos queda nada más un minuto, Paulina, pero hay aquí una pregunta muy interesante que nos hace llegar Miguel Ángel López. Dice, no se puede ser juez y parte y la PGR lo es. No se puede presentar una denuncia ante quien pudiera ser el presunto denunciado. ¿Existe alguna instancia internacional a la cual acudir y que se encargara de la investigación y la sanción correspondiente? Ya siempre y ante cualquier acto de violación a derechos humanos existe una instancia internacional. El asunto aquí va a ser, tenemos que utilizar los recursos locales y exigirles que actúen de manera diligente y de manera efectiva, ¿no? Nosotros sabíamos que nos iban a responder, presenten su denuncia, ¿no? Esa es la respuesta más efectiva para ellos, como ha sucedido con todos los demás casos en México. Entonces la investigación se va a seguir, pero siempre hay instancias a las cuales recurrir cuando hay una falta de cumplimiento con las obligaciones del Estado, no respecto al debido proceso, a la investigación y a la violación de derechos humanos. O sea, la instancia siempre va a existir, pero creo que también por eso es importante decir, activamos los recursos locales que se tienen que activar y necesitamos hacerlos funcionar. Esa es otra de las cosas que insistimos. La organización tiene tiene una trayectoria muy grande representando periodistas en México y siempre exigimos ante la Procuraduría, ante la Fiscalía Especial, que tienen que ser diligentes, tiene que haber investigaciones. No va a haber en todo momento y ante todos los casos un observador internacional. Ojalá lo tuviéramos permanente, pero en este caso tenemos que ir y agotarlo. Pero por supuesto que dentro de la estrategia siempre tenemos la opción internacional. Claro. Muy bien, Paulina Gutiérrez, oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19. Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Les agradezco a ustedes por el espacio. Hasta luego. Buenos días.